La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Buenos días, les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Como pueden darse cuenta, no soy Jürgen Ureña, soy Fabián Coto. Siempre que me corresponde sustituir a Jürgen, hago el chiste de que espero que no me ocurra como le ocurrió a Hermidio Barrantes cuando tuvo que sustituir a Gabelo Conejo. Para enmendar posibles entuertos, debo decir que hoy le traje café a los invitados para tratar de estar a la altura de Jürgen. Nuestro episodio de hoy, amigos, amigas, está dedicado al arte de escuchar. El filósofo griego, Plutarco, dedicó varias de sus reflexiones a la escucha y concluyó, entre muchas otras cosas, que para saber hablar es preciso saber escuchar. Ciertamente, escuchar es una condición necesaria para la conversación y pareciera también una condición para el conocimiento. La escucha usualmente está ligada a la noción de la buena convivencia. Escuchar como una forma de encuentro, escuchar como un ejercicio de democracia, escuchar como una manera de reconocer y respetar a los semejantes. Quien sabe escuchar, además, sabe valorar el silencio. Yo creo que esto va a ser un aspecto importante de nuestra conversación, porque en un momento histórico como este, donde pareciera imperar el exceso de ruido, esta podría ser una virtud muy oportuna, el silencio. La escucha es todo lo contrario a la violencia. Es, de alguna manera, un proceso donde se suspende momentáneamente el ego. Y en la telaraña de hoy, precisamente, tenemos el gusto de contar con el microbiólogo José María Gutiérrez, un araño reincidente con el que hemos compartido micrófonos. Incluso una vez tuvimos un programa juntos sobre el veneno. Y el músico Manuel Obregón, a quien arañamos hace poquito y lo estamos arañando nuevamente. Empezó un maravilloso programa sobre tucanes con César Sánchez y hoy estamos acá para conversar sobre el arte de escuchar. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Manuel. Estamos muy felices de tenerlos acá. Muchas gracias por la invitación, Fabián. Un gusto estar aquí con Manuel y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. Igualmente, Fabián, un gusto estar aquí compartiendo este cafecito y esta conversación y este encuentro también sobre un tema que a mí me apasiona y me encanta, como lo es la escucha. Claro, como para un músico, ¿cómo no? ¿Cómo no? Voy a empezar con las presentaciones. José María Gutiérrez, empezamos con Chema, es licenciado en Microbiología y Química Clínica por la Universidad de Costa Rica y doctor en Ciencias Fisiológicas por la Oklahoma State University, en los Estados Unidos. Ha desarrollado proyectos de investigación en temas relacionados con la bioquímica y el mecanismo de acción de venenos y toxinas de serpientes. Ha trabajado durante 45 años en la Facultad de Microbiología y en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado además en el desarrollo de nuevos antivenenos para diversas regiones del mundo y en el estudio de su eficacia preclínica, así como en la búsqueda de nuevas sustancias inhibidoras de venenos. Ha participado y coordinado proyectos regionales en América Latina, ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud y en el 2023 recibió el Premio Magón de Cultura. Manuel Obregón es compositor y productor musical, posee amplia experiencia en instrumentos como el piano, la marimba, el teclado y el acordeón, e incluso toca instrumentos poco tradicionales de distintas regiones latinoamericanas. Estudió música en el Conservatorio de la Universidad de Costa Rica y luego en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. También fue estudiante en el Aula de Música Moderna y Jazz en Barcelona y en la Swiss Jazz School de Berna. Es autor de una amplia cantidad de discos, ha colaborado con grupos musicales como Afrocosmos, Cahuita, el Cuarteto Esporádico de Jazz, Gospel Caribe, la Orquesta de la Papaya
y el Grupo Malpaís, entre otros. Además, fue ministro de Cultura en el gobierno de doña Laura Chinchilla Miranda. Esto fue entre 2010 y 2014. Muchas gracias de nuevo, Chema, Manuel, por estar acá. Yo quería proponerles empezar con esto, con esta consideración. La escucha puede ser considerada un arte, de alguna manera, porque tiene reglas y unas condiciones específicas de existencia. Implica un esfuerzo, un compromiso para acercarse, digamos, a la belleza, ¿verdad? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas reglas y esas condiciones para el arte de escuchar? No sé. Bueno, yo quisiera hablar un poco del arte de escuchar desde mi perspectiva, digamos, científica, que es el campo en el que yo más me muevo. Y voy a hacer dos reflexiones. Una es que la escucha es un elemento clave en el mundo de la ciencia. Y es un elemento clave por muchas razones. Una es que el trabajo científico, como el trabajo cultural en general, es un trabajo de carácter colectivo. Y entonces el conocimiento se genera como una construcción colectiva. Entonces, en mi experiencia, en las reuniones de grupo, en los congresos, en los seminarios, donde uno escucha a colegas hablando de los temas de su interés, ahí uno capta muchísimas cosas y ahí uno aprende mucho. Uh-huh. Y de alguna manera uno construye su propio conocimiento, sus propios esfuerzos científicos, partiendo de lo que uno escucha en esas actividades. De manera que la escucha es un elemento clave y tener el arte de escuchar para la construcción en ciencia es muy importante. Pero además quisiera verlo desde otra perspectiva, y es que para hacer trabajo científico uno tiene que escuchar o saber escuchar a la naturaleza y a la sociedad en lo que uno investiga. Y voy a ilustrarlo con un ejemplo que a mí me parece muy interesante. Hace más o menos entre 500 y 600 millones de años hubo un fenómeno en la evolución de la vida, un fenómeno fundamental que se llamó la explosión cámbrica. Fue un periodo de pocos millones de años donde de repente aparecieron una gran cantidad de diseños corporales en organismos multicelulares. Fantástico. Uh-huh. Diseños variadísimos, muy locos algunos de ellos. Este fenómeno ha sido posible estudiarlo porque hay una veta de fósiles, particularmente una, que está en un lugar de Columbia Británica que se llama The Burgess Shale. Y esta veta la descubrió y la estudió un paleontólogo norteamericano muy conocido que se llamó Charles Doolittle Walcott. Él se llevó estos fósiles, que son fósiles muy, muy preciados, porque son fósiles de invertebrados, la mayoría de ellos. Exactamente, trilobites, en fin, una gran cantidad de diseños corporales. Y Walcott los estudió, pero los estudió con mucha atención, pero los abordó desde una perspectiva, digamos, prejuiciada de su parte. Y lo que él hizo dentro de su cosmovisión de la evolución fue tratar de ubicar todas esas formas corporales tan diversas en los grupos de animales que existen hoy día. Entonces forzó la realidad para que se ubicaran en esos grupos. Años después, otros investigadores vinieron a demostrar que en realidad esa explosión cámbrica generó múltiples diseños de grupos de animales que luego se extinguieron. Y solo algunos de ellos llegaron a los grupos que tenemos hoy día, ¿verdad? Entonces, Stephen Jay Gould, que es un divulgador de la ciencia, un paleontólogo, un evolucionista muy importante de la Universidad de Harvard, ya falleció. Él tiene un libro fascinante que se llama Wonderful Life, Vida Maravillosa, donde analiza un poco toda esta explosión cámbrica. Y él lo que dice en ese libro es que Walcott, siendo un paleontólogo genial, muy disciplinado, un trabajador incansable, además un gran administrador de la ciencia en Estados Unidos, principios del siglo XX, Walcott, a la hora de ver estos fósiles, él no supo escuchar a los fósiles. Qué bonito eso. No pudo dialogar con los fósiles. Él vio los fósiles desde su perspectiva y no los escuchó. Good dice que probablemente no los escuchó porque era una persona muy ocupada y no le dio tiempo a los fósiles de hablarle y no los escuchó, y por lo tanto su interpretación de ese fenómeno fue una interpretación equivocada, habiéndolos descubierto. Entonces eso ilustra cómo en realidad en el trabajo científico, en el conocimiento de la realidad, uno tiene que tener la capacidad de, con pausa, con calma, escuchar lo que la realidad le dice a uno para a partir de ahí construir el conocimiento. Claro, bueno, es un poco el trabajo de Manuel, tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Con escuchar la naturaleza. Con ¿verdad? Escuchar todo. Bueno, sí, todo. Sí.
Muy interesante esa visión, ¿verdad? De que no lo estaba escuchando porque estaba ocupado, que fue realmente lo que me pasó a mí en esta experiencia grabando en el Bosque de Monteverde el disco de Simbiosis, que le voy a contar más adelante. Quisiera iniciar con un descubrimiento reciente, que es una escritora que se llama Julia Cameron, que fue una de las primeras esposas de Martin Scorsese, pero además es una escritora, una compositora, una mujer muy interesante. De hecho, tiene un libro que les recomiendo que se llama El Camino del Artista y otro que se llama El Arte de Escuchar. Por eso fue que llegué a ella. Ella enumera 6 pasos que son bien interesantes para el arte de la escucha, ¿verdad? Para desarrollarlo. El primero es escuchar el entorno, ¿verdad? Escuchar el paisaje sonoro. Podemos hacer el ejercicio, cualquiera que esté escuchando el programa en la casa o cuando esté con un espacio de tiempo, de cerrar los ojos e inmediatamente, solamente con el oído, se puede uno imaginar el paisaje, ¿verdad? Un carro a lo lejos, tal vez si están en la ciudad, o una ambulancia. Pero no solo eso, es un sistema que es como un radar, ¿verdad? Sumamente sofisticado, el sentido de la escucha que tenemos los humanos. Otros animales lo tienen más desarrollado. Pero entonces lo primero es escuchar nuestro entorno. Podemos escuchar cosas que están arriba, que están abajo, que están atrás. Uh-huh. Y eso nos permite incluso hacer un dibujo de lo que estamos escuchando sin usar los ojos, ¿verdad? Uh-huh. La escucha, vamos a ver, focalizada o localizando o la escucha que nos permita reconstruir espacialidades. Es un poco lo que, como lo estás diciendo. Exactamente, digamos, identificar primero se llama así el paisaje sonoro, que es en dónde estamos nosotros con relación a todo lo que nos rodea. Eso es con solo el oído, es un primer ejercicio. Hay un segundo ejercicio que es el de escuchar a los demás, escuchar al otro. Uh-huh. Ahí podemos entrar en muchísimas niveles, digamos. Uno puede escuchar a alguien en muchos niveles, un nivel profundo o más superficial. Pero hay uno que a mí me interesa mucho, que lo relata en este libro, ella, que es que siempre estamos escuchando a los demás con nuestro propio conocimiento, o sea, basados en lo que ya nosotros sabemos. Entonces ya desde ahí hay un juicio de la otra persona. No estás escuchando plenamente porque estás escuchando desde tu espacio, ¿verdad? Hay elementos muy avanzados como en la espiritualidad, como la compasión, ¿verdad? En la cual realmente no solo es ponerse en los zapatos de la otra persona, sino realmente de una manera abierta, como un niño, ¿verdad? Escuchar como un niño. Todo es nuevo. Yo no sé nada y estar realmente concentrado escuchando a esa persona. Escuchar desde el asombro. Desde el asombro. Y hay gente que tiene eso muy desarrollado. Yo, por ejemplo, tuve esa experiencia cuando conocí al Papa Francisco, que en paz descanse, pero cuando yo tuve la oportunidad de estar con él ahí en la Plaza de San Pedro, con ese montón de personas, miles de personas, cuando él te llega a saludar, cuando te habla por un instante, te escucha. Uno siente que está ahí presente. Pocas personas pueden uno decir de verdad que no es que está, ni que lo hace por una formalidad o lo que sea, sino porque él está ahí. Eso para mí es bien interesante. La otra cosa es escucharnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Escuchar algunos le llaman el ser superior, nuestro propio instinto, nuestras propias voces, y ver cómo, ¿verdad? Que tener esa conversación también con uno mismo, pero es una escucha. Vamos a escuchar qué es lo que está pasando. Entonces ya tenemos esas 3, ¿verdad? El paisaje, el otro, uno mismo, y luego escuchar el más allá, dice ella. Ajá. El más allá es escuchar otras dimensiones. Lo trascendente. Ajá. Sí, que digamos, aparte de este plano en el que vivimos, ¿verdad? Escuchar esas otras dimensiones. El otro es escuchar, ella llama a los héroes, pero realmente pueden ser ancestros. O sea, por ejemplo, escuchar qué haría otra persona
a la hora de tomar una decisión, una persona que nosotros admiramos. Puede ser un héroe, ¿verdad? O lo que sea, escuchar esa voz también. Entonces, ahí tenemos ya la quinta. Y la sexta es escuchar el silencio, que es ya de por sí un tema maravilloso, el silencio, que podemos profundizar. Pues de ese tenemos que hablar, porque, y yo quería vincularlo, Manuel, digamos, estos procesos, estos ejercicios de escucha, se expresan también de una forma creativa, por ejemplo, en tu experiencia o en la experiencia de muchos músicos, ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, esto que decían que Beethoven acostumbraba, bueno, muchísimos músicos académicos, formales, acostumbraban prestarle mucha atención a los sonidos de la naturaleza, a las aves particularmente, ¿verdad? Y decían que Beethoven se iba a caminar por estos bosques de Viena y tal. Está vinculado también a un proceso creativo, ¿no? Escuchar. Por eso decíamos que era como un arte también, ¿no? Y que habían unos parámetros, ¿no? De escucha. No, es que ya de por sí escuchar es un acto creativo, no es un acto pasivo. Eso es importante, claro. ¿Verdad? A veces creemos que no lo es, pero igual, si tenemos realmente creatividad, podemos escuchar desde muchos lugares diferentes y se convierte la escucha en un arte de creatividad enorme e ilimitado. Ajá, eso está interesante. ¿Verdad? Hay otro elemento en esto del arte de escuchar que yo creo que es muy importante y es tener la convicción de que lo que la persona o los elementos de la naturaleza le dicen a uno es importante, es relevante, ¿verdad? La persona que escucha de una manera abierta y positiva es una persona que está convencida de que lo que está escuchando es importante y lo puede enriquecer, y en el diálogo que se establece, él o ella puede enriquecer al interlocutor. Eso a mí me parece muy importante. A mí por lo menos siempre me ha parecido más interesante, y lo digo sin falsa modestia, lo que tiene que decir otras personas a lo que puedo decir yo, porque eso que dicen otras personas me enriquece muchísimo continuamente, ¿verdad? De manera que la convicción de que lo que el interlocutor o la interlocutora le está diciendo a uno es muy importante y lo enriquece a uno, me parece que es fundamental en el arte de escuchar. Claro, el escuchar como un goce, ¿verdad? Y esto lleva, nosotros que estamos en la radio en este momento, a mí siempre me ha interesado mucho aquello de que existían algunas voces bellas y gente que se deleitaba solo por escuchar a otro humano que llegaba mediante el éter, como estamos nosotros ahora. Aquí fue muy famoso Manuel de la Cruz González, que decían que tenía una voz maravillosa y las mujeres estaban enamoradas de la voz de este gran artista, locutor y tal. Y es impresionante que uno sienta goce de escuchar a otro, digamos, a un semejante. Es impresionante, claro. ¿no? A otra persona. Sí, hay una cosa que quisiera leerles, porque realmente la forma en que lo dice es impresionante. Eso lo encontré en un libro de Krishnamurti, ¿verdad? Que es este filósofo de la ciudad de Madras o Chennai, al sur de la India, que hace esta reflexión. Dice, ¿le ha puesto alguna vez atención a algo de manera total? Esa es la pregunta. ¿Le está usted prestando atención a lo que dice el que habla? ¿O escucha con una mente comparativa que ha adquirido cierto conocimiento y está cotejando lo que se dice con lo que usted ya sabe? ¿Ve qué interesante eso? O sea, uno no puede escuchar a alguien con lo que, desde el lugar donde uno ya sabe, alguna información que tiene. Claro, como lo que decía Chema sobre los fósiles. Claro. Dice, está interpretando lo que se dice según su propio conocimiento, tendencia o prejuicio. Eso no es atención. O sea, si usted está haciendo eso, no está prestando atención. Ve qué interesante, ¿verdad? Y yo sé que no es fácil hacer este ejercicio. Claro. Dice, No, y por eso al inicio mencionábamos el asunto de que implica una suspensión del ego, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Claro. Exactamente, eso es. Dice, si se presta completa atención con su cuerpo, sus nervios, sus ojos, sus oídos, su mente, con todo su ser, no hay centro desde el que esté atendiendo. Solo hay atención, ¿verdad? O sea, no hay un centro específico, sino es pura, la atención pura, como lo que hablábamos de un niño para mí. Esa atención es silencio completo, ¿verdad? Por favor, escuche esto.
Desgraciadamente, nadie le va a decir todas esas cosas. Así que, por favor, póngale atención a lo que se dice, de manera que el acto mismo de escuchar sea un milagro de atención. Un milagro de atención, qué lindo eso. Eso me encantó, esa frase. Y ahora que mencionabas eso, Manuel, sobre el tema de ser un niño, tiene que ver también con la ciencia, ¿no? Con la curiosidad científica, ¿no, Chema? Digamos, ese potencial de asombro, ahí está el germen del conocimiento científico. Totalmente. Carl Sagan, el famoso astrónomo y divulgador científico, en uno de sus libros decía que los dos elementos principales de la ciencia son el escepticismo y el asombro. Ah, qué bonito eso. Entonces, es ver la naturaleza, la realidad asociada a lo natural con asombro, ¿verdad? Con esa capacidad de asombro, esa pasión que genera el conocimiento, pero a la vez, en el caso de la ciencia, con el escepticismo que da propiamente el análisis científico. Entonces, la invitación a profundizar. Ajá. Exactamente, y la rigurosidad a la hora de observar los fenómenos y de analizarlos desde una perspectiva científica. Entonces, esa combinación de escepticismo y asombro efectivamente constituye como la esencia del trabajo científico. Y el asombro es fundamental. Claro. Quien no tiene pasión ante las cosas, quien no se asombra como un niño o una niña ante un fenómeno natural o social, difícilmente puede desarrollar un trabajo de creación científica, porque ese asombro es el insumo de la creatividad que lleva implícito el trabajo en ciencia. Claro, en ciencias y en artes, y en definitivamente. Arte también, en cultura en general. Exacto. Bueno, yo pienso que podríamos cerrar este bloque con eso y regresamos en minutos a esta telaraña sobre la escucha, que espero que ustedes, amigos, amigas, allá al otro lado del micrófono, del parlante, del espacio, también estén disfrutándolo tanto como nosotros acá. Ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado al arte de escuchar, ¿verdad? Y un poco el arte de conversar también. Yo creo que hemos estado en esa dinámica y estamos con el microbiólogo José María Gutiérrez, Chema Gutiérrez, y el músico Manuel Obregón, ambos, como dijimos al inicio, araños insignes y reiterados, ¿verdad? Le solicitamos justamente a Chema un tema musical y nos propuso escuchar Poetas Andaluces del grupo español Agua Viva. Escuchémoslo. Que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie?
No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres. Acabamos de escuchar, por recomendación de José María, Poetas Andaluces del grupo español Agua Viva. Contanos, Chema, ¿por qué quisiste escuchar esa música? Bueno, esa canción a mí siempre me ha encantado, de los años 70 que la escuché por primera vez. Esta canción se llama Poetas Andaluces y es basada en un poema de Rafael Alberti que se llama Balada para los poetas andaluces de hoy. Este poema Alberti lo escribió en 1950. Hay que acordarse que Alberti era un poeta muy comprometido políticamente. Él tuvo que irse de España después de la Guerra Civil. Y en este poema él lo que hace es una especie de lamento. Veamos, 1950, 10 años después de la derrota de la República Española. Está muy fresco. Sí. Él hace un lamento de que en España en ese momento los poetas andaluces que habían brillado, digamos, en décadas anteriores, no eran escuchados. Entonces se pregunta ¿a quién le están hablando los poetas andaluces de hoy, verdad? Que se puede tomar como un reclamo a los poetas andaluces, pero yo creo que más bien yo lo interpreto en términos de que la escucha debe darse o puede darse o se da mejor en ciertos contextos sociales, culturales y políticos. Y hay contextos políticos, culturales y sociales donde la escucha es fuertemente reprimida. Y ese es el caso de la España fascista, de la España franquista, ese es el caso de la España de los años 50, donde probablemente había personas creando poesía, creando arte, creando cultura, pero que eran reprimidos y cuyas obras no podían ser escuchadas por un sistema, por un entorno represivo que es el entorno fascista. Entonces, a mí esta canción y este poema lo que me hace pensar es la importancia de los entornos abiertos, democráticos, pluralistas, respetuosos del disenso, que son entornos que permiten la voz y por lo tanto que permiten la escucha. Claro. Y ese lamento de Alberti, yo creo que en cierta forma está diciendo en España en este momento no se pueden escuchar a los poetas andaluces por ese sistema represivo, ¿verdad? Entonces la escucha también tiene que ver con entornos políticos y culturales, claro, ¿verdad? Y efectivamente pues el entorno de la España franquista era un entorno completamente antagónico a la escucha. Claro, no era el más propicio para escucharse. ¿No? Bueno, interesante ahora que mencionas eso, Chema, porque estaba también la poesía, se escuchaba antes, ¿verdad? Eso decía un escritor que a mí me gusta mucho, Germán Arciniegas, que decía, los pueblos antes de contar, cantan, ¿verdad? Y eso que cantan se escucha, y en la poesía, ¿no? ¿Verdad? Eso me parece muy lindo. Y justamente, vinculándolo con lo que mencionaba Chema, y es algo que me gustaría plantearle a ambos, esto decía otro escritor, Yuval Harari, el historiador israelí, decía que la posibilidad de crear ficciones, de contar historias en los humanos fue decisiva, fue crucial, ¿verdad? Hablemos sobre eso, sobre contar, escuchar historias,
como de las actividades más ancestrales. Bueno, en el caso de la música, Baruel, eso es tremendo, Sí, ¿no? bueno, hay una cosa muy interesante que se practicaban en algunas culturas africanas y australianas muy antiguas según... Yo soy músico, pero soy un antropólogo frustrado, como dicen, porque realmente lo que más... Autodidacta, un antropólogo Sí, autodidacta. lo que más me gusta es cómo las personas reaccionamos al sonido. Eso cambia totalmente. Y a los primeros exploradores europeos que llegaron, los vieron en las noches tirados, escuchando el espacio, escuchando el universo. Qué maravilla. Y los otros le venían con problemas y con depresiones y con cosas. Dices que no están escuchando, le decía, ¿verdad? No están escuchando el universo. El universo nos está hablando siempre, la naturaleza nos está hablando. Nos estamos perdiendo muchas veces de ese diálogo, de esa información. Algunas veces por lo que hablábamos al principio, por estar ocupados o porque hay mucho ruido interno, ¿verdad? El ruido de la ciudad o el ruido... Entonces, nos estamos perdiendo de esas historias, para volver a tu pregunta, ¿verdad? Lo que nos está contando el universo a cada momento. Hablando con Franklin Chan, ¿verdad? Sobre el tema del sonido en el universo, si bien en el vacío, según nuestra percepción también de una dimensión de tiempo y espacio, ¿verdad? En el vacío el sonido no se reproduce, pero pareciera que sí viaja, ¿verdad? Porque la NASA ha captado vibraciones de los diferentes planetas que llegan hasta la Tierra o la han captado con sondas, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que cada planeta tiene una vibración que coinciden, curiosamente, con las 7 notas que conocemos, ¿verdad? Hay algo muy antiguo en eso. Eso de las 7 notas no lo sabía, está maravilloso. Sí, hay digamos, diferentes formas de medir. Son frecuencias, ¿verdad? Simplemente. Sí. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un oído bastante limitado también, ¿verdad? Por ejemplo, las plantas emiten sonidos que nosotros no podemos escuchar y también son como vibraciones eléctricas, ¿verdad? Que se pueden reducir, digamos, los decibeles y también la frecuencia sonora para que entre en un rango como el del oído humano y poder escuchar a las plantas, otras cosas. Con el universo pasa algo similar. A veces son subsónicos o digamos, sonidos que no percibimos, pero que sí están ahí. Entonces, se pueden traducir. A mí este tema que sacaste a colación y el que estamos conversando siempre me hace pensar en algo que a mí me fascina, me apasiona, es imaginarme en la evolución de los homínidos, de nuestra propia especie de Homo sapiens, el momento en el que apareció el habla, digamos. Claro. Que, bueno, yo no soy un experto en ese tema, pero entiendo que se estima que entre 50.000, 70.000, 80.000 años hubo 2 fenómenos que convergieron, que fue un desarrollo neurológico y ciertos sectores del cerebro que posibilitan esto, y luego un desarrollo anatómico, ¿verdad? Que permite crear estructuras que permiten emitir los sonidos del habla. Entonces, la aparición de esa maravilla que conocemos como el pensamiento simbólico, ¿verdad? Que se expresa claramente en las pinturas rupestres, etcétera, pero que tiene que haber aparecido mucho antes, la capacidad de expresar pensamientos abstractos, sensaciones, angustias, deseos, experiencias. Esa convergencia de lo neurológico y lo anatómico lleva en algún momento, yo no conozco exactamente los detalles, pero llega en algún momento en esa época al habla, a la comunicación oral, digamos. Entonces yo me puedo imaginar esos primeros grupos de recolectores y cazadores, ¿verdad? En África, reunidos quizá después de la caza o en la noche, al calor del fuego con el que ya habían domesticado, digámoslo así, y empezando a expresar qué expresaban, cuál sería esa comunicación, digamos, inicial, cuando emerge, digamos, el lenguaje oral. Serían experiencias de la caza o de si encontraron tal o cual planta en su exploración del medio, o serían pensamientos más místicos, más de angustias o enfermedades que padecían, pero ese entorno
dialógico, digamos, primitivo, llamémoslo así, es el que da lugar a una gran cohesión de grupo. Y desde el punto de vista puramente evolutivo darwiniano es un mecanismo adaptativo fantástico para una especie que en cierto sentido tenía muchas debilidades, digamos, físicas, pero que con esas herramientas, digamos, de comunicación logró hacerle frente a muchísimas cosas. A partir de ahí se expandió por el resto del planeta, bueno, y llegamos a lo que somos hoy. Pero siempre me ha fascinado imaginarme cómo habrán sido esas primeras, que uno dice, esas primeras en realidad son procesos de miles de años, ¿verdad? Claro. Y también preguntarnos qué había antes de eso, ¿verdad? Si, por ejemplo, si otras especies de homínidos que coexistieron muchas veces, como el Homo neanderthalensis, el Homo antecessor, el Homo habilis, ¿qué tipo de diálogo y de comunicación se contaban o se expresaban de qué manera, de otras formas? En fin, es fascinante, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero ahí es donde empieza la tertulia, ahí es donde empieza la capacidad de conversar en grupo, de intercambiar ideas, como dice Manuel, de mayor o menor profundidad o de mayor o menor inspiración, no sé, pero todas como parte de ese escuchar y compartir las experiencias que se vivían. Las tertulias. Y Costa Rica, bueno, San José, las ciudades, nosotros tuvimos, como la mayoría de los países, lo vinculo con lo que mencionaba José María de la España franquista, los países democráticos, con sus distintos grados de democracia, por supuesto, se caracterizaban por eso, se caracterizan por tener espacios de tertulia, espacios donde se juntaba la gente a conversar sobre diferentes temas, a veces de política o de otras cosas, de fútbol, de tantas montones de cosas. Yo me acuerdo, mi abuelo tenía una tertulia en una esquina ahí en Cartago y así era, ¿no? Me imagino que ustedes recordarán a sus padres también o abuelos, claro, como tertulianos, ¿verdad? De algo. Así es. Sí, el lenguaje cómo va evolucionando, ¿verdad? Como bien lo explicaste, pero también antes de eso, lo que yo me imagino es, al igual que en todo el reino animal, ¿verdad? Que son códigos sonoros, básicamente es información que pasa a través de frecuencias más altas, más bajas, y la forma de esa frecuencia es la que nos va transmitiendo emociones. A mi criterio, pero es una visión muy personal, todo el lenguaje hablado y escrito es mucho más limitado que el sonido en sí, ¿verdad? De hecho, el libro, que es muy reciente, incluso también las diferentes lenguas que son recientes comparadas con la existencia de verdad de los primeros homínidos y todo eso, básicamente se expresaban, y uno lo ve todavía en todo el reino animal, a través de sonidos, ¿verdad? Que también es una forma de lenguaje, son diferentes códigos sonoros. Pero yo lo que quisiera ahora es hacer un poco relación a que si nos limitamos a hablar y a entender con ese lenguaje, estamos perdiendo gran parte de la información. ¿Y de qué otra forma podemos entenderlo? Que no sea con el pensamiento, o sea, que no sea, ¿verdad?, cerebral solamente, sino que escuchar a un nivel más consciente, que sea la conciencia pura la que escucha, ¿verdad? Ese es un paso bien interesante. Y vea, yo me doy cuenta de eso en los conciertos. Digamos, yo estoy tocando la música de una manera libre, que son puros sonidos. Y en el momento que me piden que hable, para mí es entrar como en una cajita. O sea, tengo ahora que pasar de este lenguaje expansivo y maravilloso, en donde la gente está sintiendo montones de cosas y de emociones, a algo más limitado, que incluso en su forma de expresión más bella, que es la poesía, para mí entra en esa limitación, ¿verdad? Es muy interesante. Hace poco leí un libro fantástico de un médico de la Universidad de Harvard que nació en la India, por cierto, que se llama Siddhartha Mukherjee, que ha escrito varios libros divulgativos que han sido bestsellers. El último que leí de él se llama Las canciones de las células. Bueno, él elabora un poco sobre toda la biología de las células, etcétera, la relación con la enfermedad. Pero hay una parte que dice algo muy bonito que se relaciona con lo que Manuel está diciendo. Dice que un famoso naturalista, un investigador, iba con alguna persona en no sé si en Asia o en algún lugar, que conocía muy bien, una persona de una localidad que no era un investigador ni un científico, que conocía muy bien la naturaleza,
Y este naturalista pues lo iba acompañando y se sorprendía de cómo conocía los nombres de todas las plantas de la localidad donde él vivía. Y al final de la caminata del naturalista le dice, ve, estoy admirado de cómo usted conoce al dedillo todos los nombres de las plantas. Y la persona esta le dijo, no, pero yo no estoy satisfecho porque yo no he aprendido a escuchar aún la música de las plantas. Qué tremendo. ¿Verdad? Y vamos un poco en la línea que estás diciendo, ¿verdad? Uno tiene que escuchar otros aspectos, digamos, de cómo le comunica la naturaleza a uno, o las personas incluso, a uno las cosas, ¿verdad? Ahora se puede escuchar, casualmente, vean, hay una, se los recomiendo de verlo, hay una, en la ciudad de Turín inventaron esta tecnología que se llama así, la música de las plantas. Entonces vos conectás, son como dos cables, uno que va a la raíz y otro que va a la hoja, y eso lo que hace es bajar la frecuencia de la planta y las vibraciones eléctricas y darles un sonido. Entonces las plantas, vean, literalmente se expresan a través de esto. Y si uno las habla, incluso reconocen personas, si hay una persona la agrede, grita cuando la persona entra a la habitación de nuevo. Y eso yo lo he experimentado porque lo uso desde hace más de 20 años en conciertos míos también. Y reaccionan a la música de las plantas. Yo empiezo a tocar con ese device y ellas empiezan poco a poco, al principio son tímidas, pero empiezan a comunicar y hacer música, a emitir frecuencias muy interesantes. Bueno, las abuelitas decían eso. Mi abuelita le ponía canciones a las... Y crecen más rápido y todo. Eso decía, y uno lo pensaba quizás como una cuestión media... Ahora, biológicamente, ¿sí? Y lo estábamos hablando ahora en el entremés, es muy interesante porque si uno ve la evolución y todos los organismos, desde las bacterias que empezaron la vida en la Tierra hace 3.500 millones de años, la comunicación, llamémoslo la escucha, en sensu lato, es química, es por señales químicas, ¿verdad? Eso está impresionante. Y muchos microorganismos y organismos se comunican por señales químicas y digamos, detectan, escuchan, entre comillas, señales químicas. De hecho, nuestro organismo, todas las células de nuestro organismo se están permanentemente comunicando mediante señales químicas. Las hormonas, los factores de crecimiento, mediadores del sistema inmune que están comunicando y se logra que el organismo funcione como un ente bien coordinado y estructurado mediante muchas señales químicas. Y ahora hablábamos que las serpientes reconocen mucho de su ambiente y de su entorno a través de señales químicas que detectan con el órgano de Jacobson, que es esa lengüilla que ellas sacan y con ello detectan moléculas. O sea que a lo largo de los millones de años de evolución, mucho de la comunicación ha sido mediante señalización química. Eso está impresionante. Y mucho de la escucha también, entonces, es de tipo químico. Y le contamos a quienes nos escuchan, amigos, amigas, que a lo que se refiere José María es que en uno de los recesos Manuel le planteó la pregunta de cómo escuchan las serpientes. Y esa fue la pregunta detonadora y ha surgido... Sí, tienen un sistema auditivo, lo mismo que un sistema visual, pero también tienen ese poderoso sistema de detección química. Y también las serpientes venenosas del grupo de la terciopelo tienen un sistema de detección de radiación infrarroja, o sea, de calor. Entonces uno se puede imaginar una percepción del mundo completamente diferente a la que tenemos los humanos o los mamíferos, ¿verdad? Ahí está el próximo disco, ¿Cómo escuchan las serpientes? Eso es buen título. Vamos a hacer un corte, amigos, amigas, y seguimos en esta telaraña sobre la escucha, sobre la conversación y sobre tantas otras cosas. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos en una telaraña donde conversamos sobre el arte de escuchar con el microbiólogo José María Gutiérrez y el músico Manuel Obregón. Hace unos minutos, por sugerencia de José María, escuchamos Poetas Andaluces del grupo español Agua Viva. Manuel ahora nos propone escuchar un fragmento de Preludio, una obra de su autoría que aparece en el álbum Simbiosis, Piano y Bosque Lluvioso. Escuchemos.
Acabamos de escuchar un fragmento de Preludio de Manuel Obregón. Y contanos, Manuel, por favor, sobre esta música tan interesante. Sí, con gusto. Escuché a la naturaleza por primera vez, creo yo, desde que estaba en el vientre materno, porque esos sonidos me han perseguido siempre, ¿verdad? Y creo que a todos nosotros, más en un país como el que vivimos, que el sonido de la lluvia, de los yigüirros, siempre está presente desde nuestra niñez, aunque no seamos conscientes de eso. Entonces, bueno, toda esa música estaba ahí. Cuando me tocó grabar mi primer disco, conseguí, digamos, los recursos, pero lo grabé en el garaje de mi casa, que era en Santana, en febrero, y estaban todas las chicharras ahí. Entonces, bueno, al final no pudimos insonorizar suficiente y decidimos dejar las chicharras sonando todo el disco, lo cual le da un acompañamiento bonito. Les cuento esto porque realmente siempre la música mía ha estado vinculada con sonidos de la naturaleza de una u otra manera. Y entonces, bueno, estando en Monteverde, fuimos a grabar y quería contarles esta experiencia, por eso escogí este tema, porque fue el primero que empezó a fluir, el preludio, que fue un amanecer en Monteverde, después de 3 días de estar grabando sin ningún resultado. No porque la naturaleza no estuviera emitiendo sonidos, sino porque yo no estaba escuchando nada. Lo mismo que hablabas al principio. Estabas ocupado. José María estaba ocupado, venía, y ese estrés de estar ahí con ingenieros de sonido, con biólogos, toda la gente pendiente de la gran maravilla que me tocaba a mí hacer con la música. Y la verdad es que esa maravilla, durante los primeros 3 días, no vino, ¿verdad? Ya yo empecé a sentirme mal y estaba... Al tercer día, o sea, a este amanecer, ya yo estaba a punto de decirles, vean, vámonos para la casa, esto no está funcionando. Ahí nosotros bajo la lluvia con aquella cosa. A punto de la deserción. Pero ellos ahí todos esperando como ese gran momento de inspiración, ¿verdad? Y de conexión mío con la música, que sí lo había ya experimentado otras veces, pero por alguna razón no se estaba dando. No se estaba dando. Entonces, vea, fue como en la charla esta que doy del arte de escuchar, es la importancia de simplemente rendirse y estar presente en ese momento. Cuando dejé todas las expectativas y ya me tocaba decirles, vámonos, fue como si hubieran de repente, ¿verdad?, encendido todo el sonido. Empecé a escuchar el sonido de la vibración propia, incluso de la respiración de la tierra, el viento entre los árboles, incluso la vibración del volcán Arenal que estaba allá a lo lejos, todos los pájaros, la vibración de las plantas. O sea, entré y ya a partir de ahí, si bien habíamos perdido 3 días sin grabar, o sea, habíamos grabado todo, pero para mí no tenía un valor importante, empezamos a grabar durante 3 días más, que fue todo fluido. ¿Por qué? Porque yo estaba escuchando y realmente dialogando, y también pienso yo que la naturaleza estaba escuchando. Era un diálogo y un balance interesante. Y si bien ese disco empezó como un experimento, se ha convertido en el disco mío que más se ha escuchado y también el que más he tocado fuera y dentro de Costa Rica. Entonces, qué bonito. Es por ese balance, creo yo, que hay, porque hay realmente un ejercicio de escucha, ¿verdad? Por parte, incluso yo siento como que la misma naturaleza estaba escuchando la música y de alguna manera estaba fluyendo toda esa música. Lo dialógico, sí, que decía Chema hace un ratito, ¿verdad? Exactamente. Sí. Es una dinámica dialógica. Entonces, bueno, esa es la experiencia en general de este disco de Simbiosis y de este preludio, que para mí fue como un amanecer, un despertar a entender cómo es que funcionamos nosotros. Y mira, y hablando de este programa específicamente, y tal vez José María nos puede corregir, pero tengo la percepción también de que las arañas escuchan con su propia tela. Ah, qué maravilla eso. Claro, las vibraciones. Cuando la telaraña es un elemento de percepción, como un radar. Permite detectar cuando cae un insecto por allá en el extremo de la tela. No, y cuando uno se acerca también, porque vibra todo. Es una herramienta increíble, sonora. Y con esa sutileza propia de las arañas, ¿verdad? Esa percepción tan sutil. Bueno, ese está para otro programa. Vamos a hacer las arañas escuchantes. Hablando de la telaraña. Exacto, por supuesto.
Vamos a dejar acá este bloque y volvemos en minutos a esta telaraña tan entretenida, divertida, estimulante sobre el arte de escuchar. Ya volvemos, amigos, amigas. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de Una telaraña en la que hemos conversado sobre el arte de escuchar y de muchísimo más, con el microbiólogo José María Gutiérrez y el músico Manuel Obregón. Nuestro invitado ausente del día de hoy es el escritor, abogado, periodista, político y dramaturgo costarricense Alberto Cañas Escalante. Don Alberto nació un 16 de marzo de 1920 y falleció un 14 de junio del 2014. Recuerdo que estábamos en medio del Mundial de Brasil. Es autor de una vasta cantidad de obras y también se destacó como polemista en diferentes debates públicos. Don Alberto fue asiduo participante de diversas tertulias y espacios de discusión radiales y presenciales, foros, mesas redondas de todo tipo. Y en su libro, La exterminación de los pobres y otros pienses, aparece la siguiente dedicatoria. A aquella tertulia amanisquera del Parque Morazán llegaba el hombre corpulento de tez pálida y ojos extraviados con una guitarra bajo el brazo. Nadie supo nunca quién era. Roberto y Gerardo Fernández Durán, Daniel Oduber, Marco Gutiérrez, otros lo recuerdan. Decía cosas incomprensibles, inverosímiles y ciertas, y obtenía de su guitarra melodías schubertianas que jamás volverán a escucharse. Cuando se le preguntaba sobre unas y otras, respondía, son pienses. Así termina la cita. ¿Qué les gustaría comentar sobre ese pasaje y sobre nuestro invitado ausente? Bueno, don Alberto Cañas es todo un personaje, ¿verdad?, en la vida política y cultural del país. Una persona muy admirable en muchos sentidos y con salidas, por cierto, muy originales con frecuencia. Yo realmente no sé, bueno, yo recuerdo o he escuchado de esas tertulias porque de hecho mis padres vivían en la avenida de Los Damas, ¿verdad? Y participaban en una tertulia que llamaban la Tertulia de los Cardona, a donde creo que llegaba don Alberto Cañas y otros de estos personajes que él menciona, de manera que mis padres me hablaban de esas tertulias tan agradables. Yo realmente no tengo claro que él a qué se refiere él con eso de los pienses, pero me voy a permitir hacer una reflexión. Esta persona que llegaba, yo pienso que podría ser una persona que llegaba, digamos, había una especie, digamos, de burbuja ahí, que eran los tertulianos consuetudinarios, que tenían su ambiente, su conocimiento, sus códigos, y yo me imagino a esta persona llegando como una persona, digamos, un poco externa a esa burbuja, y expresaba sus cosas. Y eso lo que me hace pensar a mí, en términos de la escucha, es la importancia de que rompamos las burbujas, que en este momento son tan frecuentes, tan abundantes y a veces tan limitantes de la escucha, del diálogo y de la construcción colectiva, y que permitamos que personas que no son de nuestras burbujas se acerquen y nos compartan sus vidas, sus pensamientos, sus cosas. Y yo interpreto de este trozo que este señor venía externamente a esa burbuja que había ahí en esos tertulias, en el Morazán, y enriquecía el ambiente. Y las personas de la burbuja le daban espacio y le daban audiencia. Creo que tenemos mucho que aprender de eso en estos momentos. Claro, la actitud democrática de la que hablamos hace un ratito, ¿verdad? Sí, no sé qué piensas vos, Manuel. Bueno, yo tuve la oportunidad cuando entré al Ministerio de Cultura. Don Beto me invitó a la casa de él para conversar sobre el ministerio. Por supuesto, como él era no solo fundador del ministerio, ¿verdad?, sino había sido, y realmente es el creador del Ministerio de Cultura, pero también era la persona más crítica contra el ministerio, ¿verdad? Hasta el punto que decía que si el ministerio desaparecía, nadie ni se daba ni cuenta, decía. Un poco con despecho, sí, ¿verdad? Y no dejaba de tener razón, por supuesto, porque la cultura es mucho más fuerte que cualquier institución, ¿verdad? A veces creemos que
que todas estas cosas que nosotros inventamos son la solución a todo, y no lo es así. La cultura existe y hay muchos países que ni tienen ministerio, en eso él tenía mucha razón, y la cultura es fuertísima. O sea, no es con el apoyo estatal que una cultura se va a florecer. Puede ayudar, pero no. Bueno, y entonces me llamó mucho la atención esta capacidad que él tenía para la tertulia. Yo llegué a la casa de él como a las 2 de la tarde y estuvimos ahí como hasta las 7. Y es cierto que si bien tenía ese don tan maravilloso, ¿verdad? De la expresión, ese gran conocimiento también y sabiduría, pero sí sabía escuchar, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad al principio de la gestión de entender muchas cosas, cómo él las había concebido y cómo se podían desarrollar. Y la imagen que tengo, sí, con ese tema del piense, siempre hay una, ¿verdad? En la vida nos aparece algo que no entendemos, y ahí vuelvo al tema de la intuición, porque no tenemos que entenderlo todo. Los pienses pueden ser cualquier cosa, y es algo bonito que tenemos que percibir con otra ¿verdad? Con otra parte de nuestro conocimiento que la tenemos, ¿verdad? Que para mí es eso, es la intuición. Porque a veces, digamos, tomamos una decisión que no tiene ninguna lógica, ni tampoco está basada en una decisión que venga desde nuestra experiencia mental, porque hay una sabiduría que a mi criterio es superior en nosotros, que no la estamos casi usando, porque usamos siempre la mente, y también de ahí vienen todos los problemas también que tenemos a veces de nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Por no saber estar presentes. Así que ese pienses puede ser una persona que simplemente viene a llamar la atención sobre cosas más importantes que las que uno puede estar pensando. Claro, porque dice que son incomprensibles y ciertas, ¿verdad? Y hay una cosa interesante con la tertulia que me hace pensar en que la comunicación entre seres humanos y la escucha, por lo tanto, cubre una gama muy amplia de profundidades, llamémoslo así. Y todas son importantes. Por ejemplo, yo voy a tomar el bus de Dulce Nombre de Coronado para ir al Instituto Clodomiro Picado en el Parque de Guadalupe. Me topo con una persona y yo le pregunto que si sabe a qué horas pasa el bus, y la persona me dice dentro de 15 minutos. Bueno, es una comunicación muy superficial, pero es una comunicación y hay una escucha. Ese es un nivel, digamos. Y hay un encuentro. Hay un encuentro, ¿verdad? Uno puede elaborar el encuentro hablando del clima o hablando de alguna cosa, ¿verdad? Luego hay un nivel que yo llamaría el nivel de tertulia, que es un nivel muy amplio, a donde la gente se reúne simplemente por el placer de compartir, de charlar. Hay un poema muy bonito de Nicolás Guillén que dice: me gusta la gente que solo por beber y charlar puebla los bares junto al mar. Claro. ¿Verdad? Que es Precioso. un elogio a esa actividad de reunirse a conversar, a donde el tiempo tal vez no hay esa urgencia, y bueno, lamentablemente hoy día hemos perdido esos espacios pero digamos que es una comunicación importante. La escucha es muy importante ahí, pero digamos que es una comunicación que tiene un cierto nivel de profundidad. Y luego, trasladándonos al otro extremo, está la comunicación profunda, donde uno encuentra un espacio con un ser humano, con un grupo de seres humanos, para expresar las angustias, las sensaciones, los sentimientos, las tristezas, las esperanzas, lo que más le importa a uno profundamente. Esos son espacios obviamente mucho más limitados, no los puede hacer uno con todo el mundo. Ojalá pueda uno hacerlo de vez en cuando con gente con la que uno tenga una relación estrecha. Yo no sé si era Ernesto Sábato el que decía que son esos momentos muy esporádicos donde uno logra hacer un puente profundo con otra persona, y obviamente en ese momento la escucha adquiere ya un nivel, digamos, de profundidad, de potencia, ¿verdad? Especial. Pero digamos que yo pienso que en toda esa gama de posibilidades de comunicación o escucha, todos los espacios son importantes y todos enriquecen, ¿verdad? Claro. Ojalá pudiéramos tener ese nivel de profundidad con cierta frecuencia, pero ojalá tuviéramos también espacios de tertulia y esos espacios pequeños de encuentro con alguien a donde intercambiamos un pequeño mensaje. ¿A qué horas llega el bus? Y que implique escucha también, ¿verdad? Claro, totalmente. Yo ahora les quería proponer que escucháramos nuestro tercer tema musical. Es un tema, me imagino que muchos de quienes nos escuchan, ustedes, amigos, amigas, allá en sus casas, también lo han escuchado. Se llama The Sounds of the Silence, del dúo estadounidense Simon y Garfunkel. Vamos a escucharlo ya. Hello, darkness, my old friend.
I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one did disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence. Acabamos de escuchar The Sound of Silence de Simon y Garfunkel. Pues yo estoy muy agradecido, la he pasado muy bien con ambos, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias también a Emma Tristán, que es la productora de La Telaraña, y a Daniel Ortuño, que está ahí en la cabina, como siempre, en la cabina de grabación. Le agradecemos también a Jürgen, que nos estará escuchando justo en este momento. Y por supuesto, gracias a ustedes, que están allá también, como Jürgen y como tantos otros escuchándonos. Saben que nos pueden encontrar en las redes de la Telaraña, estas redes donde pueden escucharnos, como decíamos ahora. Y los esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplify Radio. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.